Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Páez y en esta clase vamos a hablar de proyectos audiovisuales. Voy a hacer una división que no es tan teórica, más bien tiene que ver con mi experiencia, tanto formándome académicamente como desempeñándome en el campo laboral. Esta división que hago tiene que ver con los fines que nosotros tenemos para llevar adelante una producción audiovisual, concretamente, aunque lo podemos pensar también para proyectos radiales y otro tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno, vamos con el asunto. En primer lugar tenemos la producción artística. ¿Sí? Cuando hablamos de producción artística no nos referimos solamente a hacer arte, sino a todo lo que tiene que ver con la producción cultural, ¿sí? Con la participación en el campo simbólico. Nosotros como comunicadores vamos a salir a disputar sentidos en la sociedad y eso tiene que ver con la producción simbólica, ¿no? Al decir, bueno, tenemos que actuar de determinada forma, esto es mejor que otra cosa. Salimos a disputar sentidos. ¿Sí? Lo que significan las distintas cosas en la sociedad. No para todos significan lo mismo, aunque creamos que así es. Bien. Y por otro lado tenemos la gestión cultural, que la gestión cultural se, eh, se concentra en satisfacer ciertas necesidades, en resolver ciertos problemas y puede utilizar el audiovisual. Entonces es común que ciertas personas digan, bueno, queremos trabajar con esta comunidad y lo vamos a hacer a través de cortometrajes o a través de un documental y vamos a hacer una producción audiovisual concreta. ¿Sí? ¿Cuáles vendrían a ser las diferencias que yo capto? ¿Sí? Lo hago también repasando algunos autores, ¿sí? Repasando algunos autores, como son, por ejemplo, eh, Cultura de la Gestión, de Pancho Marchiaro, también tengo otros autores por ahí, y que vendría a ser gestión cultural, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo hacemos un audiovisual? ¿Para qué lo hacemos? ¿En qué estamos pensando? ¿En qué territorio lo queremos hacer? ¿Con qué población, a qué población nos dirigimos? Etcétera. Y después nació para contar, que tiene que ver con herramientas creativas, de cómo yo voy a hacer una serie de ficción o una película para televisión, una serie documental, etc. ¿no? Producciones audiovisuales, ambas, enfoques totalmente distintos. Bien, vamos con la producción artística. Se enfoca en el trabajo creativo, ¿sí? Por eso lo más importante tiene que ver con crear, generar contenido original, que por cierto el trabajo creativo es ese trabajo que siempre vamos a necesitar y todas las sociedades a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre van a necesitar creativos, o sea, sean creativos, que sea su objetivo, sean profesionales. Existe el profesional creativo, ¿no? El creativo publicitario, por ejemplo, o sea, sean creativos. Profesionalícense en ese lugar. Luego, prioriza la experimentación, es decir, no hay fórmulas completamente eficientes en la producción artística, tampoco desean serlo completamente eficientes, buscan experimentar con distintos recursos. ¿Sí? Y un poco también ese recorrido que uno hace al producir es parte también del proyecto en sí. ¿Sí? No solamente se busca realizar ciertos objetivos, no, en producción artística no tenemos objetivos, nuestro objetivo es hacer la producción. Entonces experimentamos con todo el proceso. Buscamos audiencia, porque como no atacamos necesidades o problemas concretos, lo que hacemos es generar un producto y luego buscar un público. ¿Sí? Vive en una sociedad donde hay una multiplicidad de intereses, porque es parte de nuestra condición humana, querer cosas distintas. Entonces generamos un producto, bueno, ahora bien, que hicimos esto para entretener, veamos a quién entretiene y empezamos a salir a buscar audiencias, a tratar de definirla para meter nuestra producción en ese nicho. Las obras son objetivos en sí mismos, ya lo dijimos, pero esto quizás sea lo más importante, es ¿por qué hacemos esta producción? Porque queremos hacer esta producción, porque para nosotros hacerla ya es algo importante. Pensemos cuando queremos hacer también programas de radio, queremos hacer un programa de música, ¿no? No es que decimos, bueno, no, Catamarca necesita tango, no, queremos hacer un programa de tango porque nos gusta el tango, lo disfrutamos, lo hacemos y empezamos a buscar públicos, ¿no? Buscar audiencias.
Abordaje mayormente subjetivo. También esto se plantea como un poco cómo está diseñado el sistema de subsidios acá en Argentina. El Inca, como el mayor aportante financiero de producciones audiovisuales, televisión, cine acá en Argentina, tiene un sistema donde usualmente el mismo que escribe el guión o el que quiere dirigir son los que presentan el proyecto, entonces tienen muchas libertades creativas en torno, ¿sí? Y hace que los enfoques en sí de todo el proyecto se vuelvan muy subjetivos o dependan de la subjetividad del autor o del productor del proyecto, ¿no? Se capta como una visión muy personal. Y por último, participa del mercado de bienes culturales. ¿Sí? Bueno, hay mercados, la televisión, mercados internacionales, mercados como internet, etcétera, 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 que tienen que ver con la producción de bienes culturales. A diferencia de lo que va a ser los proyectos de gestión que persiguen otros fines, no insertarse en esos mercados, aunque pueden llegar a insertarse. En torno a la gestión cultural, ¿qué es lo que tenemos? Trabajo en territorios determinados, es decir, no es que yo hago algo porque me encanta, no, lo planteo dentro de un territorio que tiene determinadas características, es decir, yo hago un programa de tele, donde acá en Catamarca, donde todo el mundo tiene DirecTV y tengo que pensarlo, quizás no para pasarlo por cable, pero sí para internet, por ejemplo, podría ser un trabajo que yo realice, pero bien en territorio, ¿sí? Necesito, cuando hablo de gestión cultural, como voy a necesitar generar consenso a través de la gestión, que eso significa gestionar, es ir ahí donde hay disensos y transformarlos en consenso, voy a necesitar persuadir personas y voy a necesitar que esas personas se identifiquen con lo que yo quiero hacer porque son parte de un territorio, compartimos el mismo territorio, ¿no? Propone formas eficaces a través de diagnósticos e investigación previa, ¿sí? No es que comenzamos con una idea, un sueño, ¿sí? Una idea narrativa como es la producción artística, sino que hacemos diagnósticos. El FODA, por ejemplo, fortalezas, oportunidades. Estudiamos e investigamos qué es lo que las personas necesitan, cuáles problemas están aquejando a la comunidad y empezamos sobre eso a cimentar nuestro proyecto. Se centra en la solución de problemas, ya lo dijimos, detectamos problemas y nos concentramos en esos. Vemos necesidades, nos concentramos en eso, es lo más importante, no es la obra en sí misma. Es más, y esto es algo que suele pasar, si en plena ejecución de un proyecto vemos que nuestros objetivos se cumplen mejor de otra forma, nosotros habíamos planteado hacer documentales y vemos que un taller literario funciona mejor, bueno, el proyecto tiene que cambiar, porque lo más importante son los objetivos, no es la obra en sí misma. Se plantean metas e indicadores. Listo, ¿tenemos objetivos? Bueno, propongamos indicadores para saber que esos objetivos se cumplieron. El abordaje es mayormente objetivo, es decir, se plantean cuestiones con objetividad porque hay un previo estudio, hay análisis, ¿sí? Y no es tanto la visión de uno solo, sino son equipos. Y por último, no responde a necesidades de mercado porque busca resolver el problema en la comunidad. Luego puede haber, esto no quiere decir que no necesite financiamiento, necesita financiamiento, ¿sí? Pero la forma de financiar estos proyectos tienen que ver a veces con programas del Estado, con el tercer sector, que son organizaciones no gubernamentales que necesitan ciertos proyectos, entonces pueden facilitar recursos, etcétera, etcétera, etcétera. Elementos de un proyecto artístico. Bien, ahora vamos a ver la serie de ítems que tiene cada proyecto. Cuando yo hablo de proyecto, ustedes no solo imaginen la obra ya realizada, el taller ya realizado, sino que todos los proyectos comienzan con una persona sentada en algún lugar escribiendo, ¿sí? Y hay que escribir un proyecto porque hay que hacerlo circular para conseguir recursos, ¿sí? Porque usualmente hacer una producción audiovisual tiene su costo, ¿sí? Acá ustedes ven esto tan sencillo, pero yo tengo la cámara, tengo los micrófonos, tengo las luces.
así que necesitaré la computadora luego para editar. Siempre empiezan a aparecer muchos recursos que son completamente necesarios. Entonces, alguien se tiene que poner a escribir un proyecto que interpele a las personas, que sea persuasivo, que eficiente, no algo escrito así, un título de WordArt. No, hay que poner una estética y salir a buscar recursos con eso, ¿no? Que para eso están ciertos roles, vamos a verlos más adelante. Entonces empezamos con los elementos del proyecto artístico. Idea y tema, ya lo vimos, bien conciso, cuál es la idea y cuál es el tema. Storyline, desarrollo en 3 líneas máximo, qué es lo que voy a hacer, ¿no? Una línea que cuente la historia, esto en ficción se utiliza mucho. Sinopsis. La sinopsis ya es un elemento más que tiene que ver con insertar las carpetas, los proyectos en algunos mercados o ante algunas personas o instituciones concretas. Entonces la sinopsis, ¿qué puede tener? Bueno, de qué se trata la historia, pero también qué es lo importante de la historia o cuáles son los actores involucrados o los conductores involucrados. Entonces una sinopsis ya empieza a hablar de varias cosas que tienen que ver con el proyecto para que el otro diga, ah, mira qué interesante todo esto. El argumento, que el argumento es algo que ha dejado de utilizarse, pero era contar toda nuestra historia, si es que vamos a hacer una ficción, o toda la historia de un documental, en tanto nosotros podamos ser capaces de prever qué es lo que vamos a ir haciendo, ¿no? Porque en el documental, como todavía tenemos que salir a encontrarnos con la realidad que no está guionada, pueden haber accidentes, imprevistos, etc. Pero siempre tenemos como un orden. Vamos contando todo lo que nosotros deseamos narrar de forma cronológica y en tercera persona. El guión literario, que ya vamos a verlo en profundidad, pero tiene que ver con escribir un guión donde todo lo que aparece ahí como acciones se va a ejecutar y todo lo que aparece ahí como diálogo se va a decir. Es decir, es literario lo que va a acontecer luego en la producción audiovisual. Usualmente en programas de televisión esto no se utiliza tanto, puesto que un conductor no es que tenga un texto definido, sino que tiene pautas, ciertos ejes y va a narrar o contar o conducir tomando esos ejes y no es que tenga de memoria un texto aprendido. El guión literario vendría a ser ese texto concreto, literal, ¿sí? Luego el guión técnico, que el guión técnico es un desglose de un guión literario, y esto ya sí aparece mucho en televisión, donde vemos, hay distintos tipos de guión literario, de guión técnico, perdón. Pero vemos básicamente el desglose en tomas, cuántas tomas vamos a tener. En televisión podemos ver también cuántos bloques vamos a tener y cuáles son las fuentes de donde proviene la información de cada bloque, es decir, si es en vivo, si es en piso, si es móvil, etcétera, etcétera, etcétera. Después tenemos tratamiento narrativo. Yo puse acá tres tipos de tratamiento: narrativo, fotográfico y sonoro, y esto es muy importante y se está pidiendo mucho en algunos concursos. Y el tratamiento narrativo tiene que ver con cómo yo voy a tratar la historia. Voy a poner elipsis, flashback, flash forward, momentos de ensoñación del personaje, momentos teatralizados, si voy a jugar con distintas estéticas, distintos géneros, ¿no? ¿Cómo voy a tratar lo narrativo? Voy escribiendo un texto, ¿no? Un par de páginas. Tratamiento fotográfico, referencias del fotógrafo, plásticas, otras producciones audiovisuales, qué tipo de cámaras va a utilizar, eso es importante, determinar un tipo de imagen, qué tipo de iluminación, qué tipo de planos, todo lo que tenga que ver con cómo voy a ver o qué es lo que voy a ver, tratamiento fotográfico. Tratamiento sonoro lo mismo, qué tipo de música, qué tipo de tomas de sonido voy a realizar, directo, doblaje, ¿tengo referencias o no? Quiero que se escuche como tal. Quiero que tales cosas sean leitmotiv, tales sonidos sean un leitmotiv y cada vez que aparezca tal personaje o tal conductor, se va a escuchar eso. Y motivaciones, que usualmente antes se escribían motivaciones del director, del productor, del guionista, para que las personas que evalúan los proyectos vean que hay una persona concreta con intereses de llevar un proyecto adelante. Entonces escriben sus motivaciones, qué era, por qué quería llevar esta historia hacia adelante. Diseño de producción, que es un diagrama de Gantt,
que va mostrando los distintos momentos y actividades en una línea de tiempo, ya lo vamos a ver en profundidad. Y luego cuestiones económicas, presupuesto, lo vamos a ver luego. Plan económico financiero que expresa todo lo que yo voy a gastar en el presupuesto, pero dónde van a estar los ingresos, de dónde van a venir los ingresos y cómo va a ir, cuáles van a ser los egresos, cómo se va a ir yendo el dinero, ¿no? Después también va información sobre el casting, el equipo técnico, quiénes van a trabajar, la factibilidad del proyecto, esos son también ítems que alguna vez me han pedido. ¿Sí? ¿Por qué nuestro proyecto es factible ser financiado luego de forma privada, por ejemplo? Líneas de financiación también, el mismo objetivo. En un proyecto de gestión cultural los elementos son el diagnóstico, que no va en el proyecto pero se realiza. ¿Sí? Yo diagnostico algún problema, hago una investigación para saber que lo estoy abordando con seriedad al tema. Del diagnóstico, eso sí, ya empiezo a escribir una fundamentación donde escribo de qué se trata, por qué lo quiero hacer, por qué es importante, qué es lo más relevante, etcétera, etcétera, etcétera. Luego hago una descripción que va a ser qué es lo que voy a hacer efectivamente, un documental de tal forma, de tal manera. Objetivos generales y específicos, ahí empiezan a aparecer los objetivos, el objetivo general bien un poco más abstracto, los específicos son bien concretos, las actividades que se empiezan a desprender de los objetivos específicos y luego un cronograma donde se organizan esas actividades. Luego, muy similar al proyecto artístico, el presupuesto, luego un flujo de fondos que vendría a ser un plan económico financiero, cómo van a fluir los fondos, en qué momento del proyecto va a haber ingresos, en qué momento egresos, población a la que va dirigido, características de la locación y por último los indicadores, ¿no? Para saber bien si los objetivos se cumplieron o no. Muy importante, ya nos vamos a detener mucho en indicadores. Las etapas, ¿sí? Para ir terminando. En la producción artística las etapas son preproducción, rodaje, postproducción y en la gestión cultural son un poco más. Conceptualización, que es pensar todo el proyecto, definición de aspectos económicos, imagen y comunicación, definición del modelo de gestión, implementación, que vendría a ser como el rodaje, y evaluación. Implementación vendría a ser rodaje y postproducción, y acá nosotros tendríamos una instancia más, que es evaluación en gestión cultural, que es decir, bueno, ¿cumplimos los objetivos o no? Nos fijemos los indicadores. Por último, para ir terminando, las áreas. ¿Sí? En la producción artística tenemos áreas como dirección, producción, fotografía, sonido, iluminación, arte, cada una con actividades concretas y cada uno con un equipo concreto. ¿Sí? Entonces el director de fotografía va a tener asistente de fotografía, gaffer, electricista, iluminador, etcétera, etcétera. En la gestión cultural vamos a tener áreas un poco más globales, ¿sí? Y van a configurarse con distintos profesionales de acuerdo al proyecto que nosotros estemos llevando a cabo. Entonces vamos a tener áreas como comunicación e imagen, producción y técnica, que vendría a ser la realización, gestión y administración o gestión administrativa, que vendrían a ser cuestiones económicas, contadores, abogados, etc. Y por último, programación, que vendría a ser la dirección un poco y el guión, o sea, la programación lo que hace es tratar de generar o pensar las actividades que una comunidad concreta necesita. O de identificar un problema y generar un programa de actividades que lo vaya a resolver. Bien, estos vendrían a ser los dos tipos de proyectos audiovisuales que vamos a ver este año. Lo vamos a ver de forma teórica, luego vamos a implementar uno de ellos. Nos vemos pronto.